México y Europa cierran un tratado comercial y eso hace temblar a las amenazas de Donald Trump. Así es, fue este fin de semana cuando me enteré, tras hablar con un amigo mexicano y observar algunas noticias, que un acuerdo global que lleva en vigor desde hace algunos años se ha actualizado para modernizar las reglas de comercio y cooperación internacional. Si se deshace el tratado, simple y sencillamente, tanto México como Estados Unidos vamos a perder un buen socio comercial por la necesidad del trompas. Pero ahora, ya como se lo explicó con Pérez y Manzanas la presidenta, y no lo entiende el trompas, todavía anda en su plan de bully, pues ahora resulta y dice, bueno, pues está bien, si usted quiere seguir adelante con sus aranceles, adelante con los aranceles. México está preparado y bolas, güey. ¿Qué crees que hizo, güey? Firmó un tratado de libre comercio, o lo reformó con toda la comunidad europea. Se llegó a un acuerdo para reducir el 95% de todos los aranceles que hay entre Europa y México. 95%. El 95% de los productos y servicios, porque también entra la era digital. O sea, va a salir regalado poder mandar cosas para allá y recibir. Es que esto es una auténtica bomba. México abre mercado con Europa y viceversa, y eso le puede beneficiar mucho a México, que Trump quiere subir los aranceles al 25%, quiere hacerle la puñeta a México como lleva haciendo siempre, pero si le subes mucho los aranceles y en Europa se te abre una puerta enorme donde el 95% de lo exportado es de aranceles 0%, pues Estados Unidos se va a quedar sin ciertos productos, me parece a mí. Y aparte, se comprometió la Comunidad Europea en incrementar el 75% tanto de importación como de exportación directamente con México y con todos los productos que se hagan aquí. ¿Cómo ves? O sea que y Canadá ya anda de perrito faldero con México diciendo, sí, también me invitas a la fiesta, porque Canadá no tiene tratado con nadie y México tiene tratado con todo el continente americano. China, India y algunos países europeos, y Rusia, y con Corea también tiene muchos tratados, pero bueno. Entonces se está poniendo muy sabrosa la cosa. Trump, no sé por qué, se le está volteando tanto la gente. Los mismos gringos también están diciendo eso, que no es justo lo que está haciendo y que ellos no votaron por eso y que bueno, que se van a quedar solos, al parecer. Y ahora voy a reaccionar a un vídeo de Conociendo México, cuyo link os dejo en la descripción de este mismo vídeo, en el cual voy a dar mi opinión sobre el tema y también voy a comentar todo lo que he investigado sobre este asunto y cuáles son las posibles consecuencias de este tratado entre México y Europa y cómo puede afectar a Estados Unidos y a Canadá. Veámoslo. México y Europa se le adelantan a Donald Trump. Sellan un nuevo acuerdo para estar listos ante cualquier amenaza arancelaria. A pocos días de la llegada de Trump, la Unión Europea anunció que ha concluido con éxito las negociaciones de un tratado comercial con México. Expertos aseguran que este acuerdo busca adelantarse a las amenazas de Trump de imponer aranceles a productos de México y Europa. Este movimiento estratégico parece ser un claro desafío ante las amenazas de Trump de desatar una guerra comercial. La inminente asunción de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos ha generado una atmósfera de incertidumbre y tensión en el ámbito del comercio internacional. Sus amenazas de imponer aranceles a las importaciones mexicanas y europeas han encendido las alarmas en ambas regiones que buscan estrategias para mitigar posibles impactos económicos negativos. En respuesta a este escenario, la Unión Europea y México han decidido fortalecer sus lazos comerciales. Tras casi una década de negociaciones, que comenzaron en 2016, ambas partes han concluido la modernización de su acuerdo comercial. Vigente desde el año 2000, este renovado pacto no solo elimina aranceles en productos agroalimentarios, beneficiando a los agricultores europeos, sino que también facilita a las empresas de la Unión Europea la participación en licitaciones públicas y la prestación de servicios en diversos sectores en México. Hemos concluido las negociaciones para modernizar nuestro acuerdo global. Esto nos va a permitir
llevar nuestras relaciones económicas, políticas, de cooperación a un nivel todavía más fuerte. El acuerdo global va a permitir incrementar la inversión europea en México, reducir los aranceles, aumentar el comercio entre la Unión Europea y México, y con eso todo crear empleo, y empleo de calidad para las mexicanas, para los mexicanos, pero también en la Unión Europea. Además de las oportunidades económicas de este acuerdo, esto nos va a permitir también fortalecer mucho más nuestras relaciones en la cooperación a favor del desarrollo sostenible, el respeto por los derechos humanos, para combatir los efectos del cambio climático o para respetar la igualdad de género. En un mundo en constante cambio y con tiempos de incertidumbre, es muy importante elegir nuestros socios. México y la Unión Europea lo he demostrado ahora muy bien. Enhorabuena. Y es que los aranceles desaparecen entre México y Europa para muchos productos, para el 95%, y eso da unas grandes ventajas. Precios más competitivos y mayores exportaciones. La industria automotriz, por ejemplo, que a Donald Trump le da mucha rabia esto, pues muchos autos fabricados en México podrían venderse en Europa, con 0% en aranceles, con lo cual México seguramente abra el mercado hacia Europa y no envíe tantos coches a Estados Unidos. Y eso nos beneficiará a nosotros, los europeos. Productos como el aguacate, por ejemplo, que en España es carísimo. En España es carísimo. Está como a 6 euros el kilo de aguacates. Eso es algo así como unos 120 o 130 pesos. Para que os hagáis una idea, un aguacate, como el que os voy a mostrar, vaya, no me quedan aguacates, me queda lo justo para untármelo mañana en una tostada, ¿vale? Tengo que comprar, pero para que se hagan una idea, un aguacate de este tamaño, ¿vale? Se ve más o menos, pues un aguacate de este tamaño vale lo mismo que pedirte un taco en México. Para que os hagáis una idea de lo caro que está. Y gracias a esto, pues bajarían los precios. Y a mí que me gusta tanto el aguacate, pues los podría disfrutar más. Y al mismo tiempo también podrían traer más aguacates mexicanos, porque aquí la mayoría se fabrican en España, aunque el clima no es el más adecuado. Sobre todo en verano y los 5 o 6 meses de más calor no se producen en España y es cuando más pueden venir de México. Pero con esto se abre camino. Y desde Europa podríamos llevar vinos, quesos, etcétera, etcétera. Otro punto. Antes el acuerdo no contemplaba sectores como servicios financieros, transporte, telecomunicaciones o comercio electrónico. Así que ahora empresas mexicanas y europeas podrán colaborar en sectores como servicios financieros, bancos europeos podrán operar con mayor facilidad en México, comercio electrónico, normas claras sobre protección de datos y comercio digital, dando una mayor seguridad en línea. Facilita la inversión en proyectos como trenes eléctricos o tecnología avanzada. Un ejemplo claro y fácil de esto. Imaginaos que estáis en México y queréis comprar un producto europeo en línea. Por internet. Va a ser más económico, va a ser más rápido y va a ser más seguro. Porque ya no hay barreras. También beneficia en los proyectos que los gobiernos asignan a empresas privadas. Por ejemplo, una empresa alemana podría construir un parque solar en México o una empresa mexicana desarrollar una infraestructura en España, consiguiendo precios más justos para proyectos grandes. De esta manera, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha declarado: la Unión Europea y México ya son socios de confianza. Ahora, queremos profundizar aún más nuestra cooperación, beneficiando en gran medida a nuestros pueblos y economías. Los exportadores de la Unión Europea obtendrán nuevas oportunidades comerciales, incluidos nuestros agricultores y empresas agroalimentarias. Este acuerdo histórico demuestra que un comercio abierto y basado en normas puede contribuir a nuestra prosperidad y seguridad económica, así como a la acción por el clima y el desarrollo sostenible. Espero con interés trabajar con la presidenta Sheinbaum para cumplir la promesa de este acuerdo. Y ahora quiero explicar en qué podría desfavorecer este tratado entre México y Europa a Estados Unidos. Los productos europeos van a tener un acceso preferente al mercado mexicano con menos aranceles, que no tienen aranceles, compitiendo directamente con Estados Unidos, que tiene aranceles altos. Por ejemplo, una cantidad de quesos europeos buenísimos pueden llegar a México de una forma mucho más económica que quesos elaborados en Estados Unidos. Y lo mismo podríamos decir de vinos, que en España los tenemos muy buenos, y otros productos europeos. Y por supuesto, desde Europa y desde España también nos podremos beneficiar con cantidad de productos que pueden
llegar a Europa de una forma más económica, ya que México va a empezar a exportar mucho más a Europa después de firmar esta renovación del tratado. México tendrá menor dependencia en sus exportaciones con Estados Unidos. Si hay tensiones comerciales entre Estados Unidos y México, México puede enfocarse en Europa como socio alternativo. Y esto puede hacer que haya una menor influencia económica y política sobre México desde Estados Unidos, ya que México ahora tiene más opciones comerciales. En México hay una gran cultura empresarial automotriz y en Europa también. Y ambos nos podemos beneficiar tanto en la importación y en la exportación de cada país. Y Estados Unidos, pues si Donald Trump se pone gallito, pues quizá ahora se le pueda apartar un poco más y dejarlo un poquito ahí, ¿sabéis? Y debo de decir que el acuerdo fomenta la inversión europea en infraestructura energética, lo que podría desplazar a empresas estadounidenses en proyectos de energías limpias y renovables en México. En cuanto a tecnología, con este tratado, las empresas europeas tendrán un acceso más fácil al mercado mexicano, creando oportunidades para liderar en áreas donde Estados Unidos también compite. Así que empresas tecnológicas europeas podrían ofrecer soluciones más competitivas frente a las estadounidenses en México. Así que ante las amenazas de Donald Trump, si Estados Unidos intenta interponer aranceles a productos mexicanos, México podría redirigir estos productos a Europa. Y a todo esto, ¿dónde queda Canadá? Porque Canadá depende mucho de Estados Unidos, pero no tiene el resto de América como México y tampoco a Europa. Por otra parte, tras la renuncia de Justin Trudeau como primer ministro canadiense, expertos aseguraron que existen posibles consecuencias para México. Académicos del Centro de Investigaciones sobre América del Norte señalan que aunque la dimisión no es sorpresiva, marca el fin de una era de casi una década y podría afectar la integración económica de América del Norte sostenida por el TEMEC. Agregando a este punto, desde luego coincido, la relación México-Canadá es bastante institucionalizada. Los acuerdos comerciales tienen sus cifras que son innegables. Ahora, en cuanto a los impactos que puede tener en México, la renuncia, perdón, no tanto la renuncia, el aviso, el anuncio de Justin Trudeau es de dimitir, es precisamente que en México se está desarrollando otra estrategia, una estrategia diferente a la que está desarrollando Canadá o a la que intentó desarrollar Justin Trudeau. De entrada, el intento de Trudeau por acercarse a Trump, ir a Mar-a-Lago, decirle que no somos iguales a México, que tenemos raíces económicas, políticas distintas, somos más similares. De ahí viene la idea de Trump de molestarlo, de divertirse con él, de decir, pues si son iguales a nosotros, pues en el Estado 51 y tú vas a ser el gobernador. Así es, fue una auténtica burla en la cual Canadá le afectó mucho. De hecho, el ministro canadiense Doug Ford, ministro de Ontario, salió en unas declaraciones básicamente llorando y preguntándose por qué Trump, por qué Estados Unidos le daban el mismo trato que México. Porque ellos se pensaban, ¿pero cómo? ¿Cómo el mismo trato que los mexicanos? Pero si nosotros somos mejores, ¿cómo nos hacéis esto? Y salía pues así, llorando, ¿eh? Y fíjense ahora lo que está sucediendo. El ministro de Ontario acabó con pataletas, haciendo pataletas de bebé. Es decir, una estrategia errónea, terrible, fallida, que mucha de la comentocracia mexicana, muchos medios se habló de ello, que era un éxito el de que Trudeau fuera a Mar-a-Lago. No, es todo lo contrario, ¿sí? También se señaló en su oportunidad. ¿Qué ha demostrado México en este momento? Pues que lo mejor es ser cauto, ¿sí? No es una carrera para ver quién llega primero a Trump, es preparar los escenarios, ¿sí? Saber cuáles van a ser las negociaciones. México tiene muchas cartas de negociación con Estados Unidos que no tiene Canadá, ¿sí? Otra situación, Canadá está amenazada por México, ¿sí? Es un país que está amenazado, sobre todo por el comercio. México es un socio, es el socio número 1 de Estados Unidos y no vamos a esperar que Canadá se alegre de esa situación. Canadá ha visto como competencia a México y se ha demostrado en declaraciones de algunos de sus gobernantes cómo es así, cómo han hecho ese desprecio hacia México. Entonces, va a haber voces que van a pedir excluir a México del tratado, sí, también, pero también va a haber voces
que, como señala el doctor Cepeda, que harán que en el ámbito bilateral, Canadá-México, sea mejor una negociación en alianza en algunos temas. De manera que son tiempos complejos, son tiempos intensos, pero que nos dejan ver claramente cuáles son los objetivos, las estrategias de México y Canadá frente a un vecino común con el cual tenemos muchas cosas que negociar, muchas cartas que jugar. Entonces, la imagen de México en Canadá, pues, desafortunadamente, no es positiva por las situaciones que todos y todas conocemos, pero sin duda será cuestión de la diplomacia mexicana sacar adelante y encontrar las coincidencias. No es bueno para México un gobierno conservador, pese a que el gobierno liberal de Justin Trudeau tampoco fue muy cercano a México. México, hay que decirlo, bajo el mandato del presidente López Obrador, tampoco fue muy cercano a Canadá. Es decir, son dos países que nos concentramos en Trump, posteriormente en Biden, en nuestros intereses nacionales, pero habrá que esperar los buenos oficios de la diplomacia mexicana para saber de qué manera salir avante con un gobierno canadiense que va a ser diferente, por decirlo menos, a lo que tenemos la experiencia en años recientes. Muchas gracias. Vamos con las últimas preguntas. ¿Qué postura tendría que adoptar México ante esta crisis en Canadá y las amenazas de Donald Trump, así como los dichos de que México está dirigido por cárteles? ¿Cómo se tendría que tomar esta declaración? Pues con mucha mesura, como lo ha hecho el gobierno de México, no demostrando miedo ni debilidad frente a la administración de Washington o frente al presidente electo en Estados Unidos, que precisamente ese fue uno de los elementos que finalmente termina fracturando el gobierno de Justin Trudeau. También México debe de tener confianza en la experiencia de sus diplomáticos. México tiene, como señalé previamente, varias cartas de negociación con Estados Unidos que no tiene Canadá. Precisamente de ahí el problema al que se encuentra actualmente Canadá, que siempre estuvo al lado, siempre ha estado al lado de Estados Unidos, siguiendo las grandes líneas de política exterior o declarándose neutral, por ejemplo, ante temas difíciles como es en el Medio Oriente. Y tener ahora un presidente electo que sienta tal animadversión hacia el primer ministro y ataque con esta retórica del Estado 51 a Canadá, que lo que busca es generar división al interior del país, pues es algo para lo que no estaban preparados. Y México, por su parte, pues sí debemos estar conscientes que estamos acostumbrados a la hostilidad de diversos tipos de Estados Unidos. Canadá no, de ahí y el estado de pánico en el que podemos verlos en muchos sentidos. Eso es. Canadá le pilló por sorpresa las declaraciones de Donald Trump, pero a los mexicanos no. De hecho, ahora que ya va a tomar el poder en Estados Unidos, volvió a decir lo de que quiere cambiar el nombre al Golfo de México a Golfo Americano y demás atrocidades constantes que hace hacia México. Desde luego debemos de recordar que Trump es un empresario, es un negociador y va a presionar a ambas partes, Canadá y México, para obtener los mejores beneficios comerciales. De manera que pues se va a tener que negociar con él, como ya se ha negociado, de manera que sea en el ámbito trilateral, sea en el ámbito bilateral, pues no va a dejar de funcionar esta relación de todo tipo, económica, militar en el caso de Canadá, comercial, cultural, etcétera, ¿no? De política. De modo que, pues bueno, habrá que esperar y tener en cuenta que durante el periodo de negociación del TEMEC hubo un momento en que México negoció de forma bilateral con Estados Unidos, precisamente cuando Canadá tenía elecciones en Ontario y no querían sacar adelante la agenda para no afectar a su fracción
liberal provincial, y eso hizo que atrasaran la negociación y Trump decide hacerlos a un lado y enfocarse con México. Entonces va a haber estas estrategias. Estados Unidos ha buscado también la bilateralidad. Canadá siempre ha estado a favor del comercio bilateral. México ha sido una molestia, francamente, para ellos. Ya vemos los resultados hoy día después de tantos años de libre comercio. Podemos concluir que en esta estrategia de comercio internacional, México ha dado un paso enfrente y Canadá se ha quedado a un paso atrás. Bien, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os gusta este tipo de contenido, ya sabéis, una suscripción, que eso me ayudaría muchísimo, un buen like y todas esas cosas, que yo os estaré eternamente agradecido. Soy Marcos Barbas, me despido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!